Sí, señor. Es una convocatoria, dice, a manifestación de rechazo al cierre del Poder Judicial en Ciudad del Este. Fue el martes ese. Hernandarias, sí, el martes. Doctora, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias, señor Carlos, señor Marcos, por esta oportunidad de poder expresar la situación que estamos viviendo en el Alto Paraná, específicamente en las tres ciudades que hoy día se encuentran con la suspensión de las actividades presenciales, que es Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias. ¿Y cuál es la situación, si nos podés describir un poco la situación que se presenta ahí en esos tres lugares, doctora, por favor? Claro que sí. A raíz del cierre de las actividades presenciales en estas tres ciudades, hemos realizado una convocatoria a fin de manifestarnos y expresar el rechazo por esta continuación, porque dificulta de sobremanera, le dificulta al profesional abogado ejercer, digamos, de la mejor manera el derecho aquí en nuestra zona. Imagínense que los juzgados están completamente cerrados, cámaras de apelaciones, juzgados de paz, fuero de la niñez, no permiten el ingreso de profesionales a dichos recintos, no podemos acceder a las copias de los expedientes, si bien hoy día contamos en los juzgados de primera instancia civil y comercial, juzgados de garantías, con el expediente electrónico, el mismo no es suficiente, porque dicha implementación se dio recién en el mes de julio. A partir de esa fecha, todos los escritos, todas las peticiones de las partes fueron ingresando electrónicamente y podés acceder, podés visualizar, pero lo anterior te resulta imposible. Y de repente querés realizar la contestación de otra demanda, no podés acceder a la copia de un expediente porque el Poder Judicial se encuentra cerrado. Esa presentación de regulación de honorarios, si necesitan los antecedentes, también estamos completamente cercenados o privados aquí en el Alto Paraná. Incluso el día de ayer viene una colega y me dice, doctora, quiero presentar lo que es mi regulación de honorarios en el Fuero de la Niñez. Y le dije, no hay caso, no es imposible porque las actividades están suspendidas. Como el Fuero de la Niñez no tiene implementado el expediente electrónico, recién el 21 de septiembre anunció la Corte Suprema de Justicia que habilitaría y estamos aguardando, pero no obstante nosotros dicha manifestación se realizó a los efectos que abran, dispongan ya la reapertura para que el abogado pueda trabajar efectivamente en sus juicios. La ciudadanía está pendiente de que se resuelvan los conflictos que fueron sometidos a la jurisdicción. Sin embargo, el día de ayer fue analizada nuestra propuesta de la petición de la Orden de Abogados del Paraguay, puso a consideración el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Quiero aclarar que como superintendente de la circunscripción judicial está a cargo de la ministra Gladys Vareiro de Módica, quien al momento de ser consultada manifestó que en el Alto Paraná sigue el elevado contagio y el peligro continúa en esta zona. Eso ella lo manifestó el día de ayer, digo bien. Sin embargo, hace 2 semanas en el Alto Paraná el nivel de contagios viene descendiendo. Nosotros entramos en fase 0, prácticamente 0.5 le llaman ellos, desde el 29 de julio. Digamos que hubo una buena aceptación de los cuidados preventivos sanitarios por parte de la ciudadanía, que eso repercutió en el descenso, pero descenso masivo de los niveles de contagio. El día de ayer el director del centro del hospital regional manifestó que hace 2 semanas estamos con una baja considerable, incluso las camas hoy día ya se encuentran liberadas hasta el 50%. El porcentaje de mortalidad en el Alto Paraná descendió de sobremanera. En cambio, nuestra superintendente, la ministra Gladys, desconoce esa situación, ni siquiera se actualiza con lo que estamos viviendo en el Alto Paraná, al punto de manifestar que el Alto Paraná está peor incluso que en la capital.
siendo que en la capital se produjeron incluso muertes de funcionarios judiciales. Quiere Y decir, eso, quiere decir entonces que la doctora pasó un informe falso entonces a la plenaria ayer, doctora. así es triste, y yo le entiendo a los demás ministros que como ella es la superintendente, la que va a estar informada y actualizada de lo que ocurre en su circunscripción, respetan esa situación. Lo que a mí me hubiese parecido que la ministra, ya que no sabía, no estaba actualizada de la información, entonces solicitado un cuarto intermedio o solicitado un informe del Ministerio de Salud Pública para que luego puedan tomar esa decisión y no simplemente rechazar de buenas a primeras nuestra petición, y más aún basado en argumentos falsos, y para no decir falsos, desactualizados en todo caso. Basados entonces en datos no actualizados. Bueno, y a Así es. partir de cuándo, o sea, digamos, es una redundancia para ustedes, entonces es urgente la reapertura del Poder Judicial ahí en Ciudad del Este, doctora. Así es, estamos, mira, los abogados están pasando penurias en esta zona. Nosotros venimos con esta suspensión desde el 29 de julio. Antes de ello, hemos respetado todas las reglas y restricciones que nos impusieron. Los contagios, incluso los contagios que se produjeron posteriormente, no se dieron dentro del Poder Judicial, no se dieron entre del contacto, digamos, de abogado a funcionario. No, esos contagios se dieron fuera, pero la sanción se dio se dio en el Poder Judicial, se dio en el Alto Paraná con el cierre. Recién el 3 de septiembre se habilitaron las otras localidades, como ser Itacurú, Iruña, y eso justamente fue a petición también de nuestro gremio. Doctora, Y fue por una... Sí. sí, una consulta. Yo la verdad que también estaría en la posición de la doctora Gladys. No conozco mucho, ¿verdad? Porque estamos nosotros acá en Asunción, estamos a 3 cuadritas, nuestra sede de trabajo es a 3 cuadras del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces sí conozco lo que pasa acá en el Poder Judicial de Asunción, en el Palacio de Justicia. Pero sí me llegan informes, por ejemplo, que el Estado paraguayo ya básicamente acordó con el Estado brasileño abrir de repente ya el puente para el comercio. Entonces quiere decir que la situación no es tan trágica ya en cuanto a la salud. ¿Y de dónde saca entonces la doctora Gladys que está todavía con un peligro latente todo el mundo ahí en el Poder Judicial y por eso se sigue cerrando? Y la verdad que desconoce, la verdad que ella no quita ella se basó en el informe que le dieron hace 15 días o 22 días atrás. Ya. En ese informe se basó. Para que te des cuenta, bueno, aclaro bien, de repente hasta considero que se haya dado de una forma de represalia contra la Orden de Abogados del Paraguay, porque la Orden de Abogados del Paraguay en su oportunidad ya solicitó la rotación o la sustitución de la superintendente de la zona, de la doctora Gladys Barreiro de Módica. Hemos solicitado, le hemos declarado persona no grata en la zona y posiblemente vaya por allí, pero justamente todas esas decisiones que hemos tomado en su oportunidad se dio a consecuencia del desinterés por parte de la ministra de encarar la problemática que existe en el Alto Paraná. Siempre hemos notado, hemos denunciado esas situaciones y ella nunca hizo absolutamente nada, e incluso los gremios no te recibía cuando venía aquí en la zona. Ella solicitaba que nos traslademos a la capital si quisiésemos llevar las quejas, o no siempre son quejas, también acompañamos con soluciones. Teníamos que trasladarnos a la capital para poder debatir dichas problemáticas, siendo que ella cuando se trasladaba al departamento venía con un viático de la corte, no existía ningún impedimento, inconveniente que nos reciban 20, 30 minutos y escucharnos cada vez que lo hacía. ¿Y qué es lo que ella hacía cuando se iba? Porque es cierto, cada uno de los ministros superintendentes, además de llevar una comitiva, tienen asignados combustibles y viáticos.
Entonces, ¿qué es lo que hacía ella? ¿Con quién es lo que se reunía cuando se iba a la zona? Porque se supone que tenía que escucharle, aparte de los magistrados, a los usuarios de justicia y los profesionales en general. Los ministros tienen que escucharle, doctora. No, y se ceñía a escucharle tengo entendido, a los miembros del Consejo de Administración, a los magistrados o representantes de la Asociación de Magistrados, y allí concluía. A los profesionales no les recibía. Eso era, y a nosotros nos duele, incluso yo en su momento le manifesté al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Martínez Simón, la queja de los colegas, porque llegan a un punto que me dijeron: doctora, nos sentimos discriminados en el Alto Paraná. ¿Por qué nos discriminan de esa manera? Cuando aquí en la zona nunca dejaron de funcionar supermercados, entidades bancarias, casas de cambios, financieras, cooperativas, trabajaron, convivieron, mantuvieron las puertas abiertas, y el Poder Judicial, el servicio de justicia, se les privó a la ciudadanía paranaense, y se le privó en 2 oportunidades, porque en el Alto Paraná, no sé si ustedes, aquella vez que hubo el surto en la penitenciaría regional, suspendieron las actividades sin más ni menos durante una semana en todo el Alto Paraná, y el brote se dio en la penitenciaría. ¿Qué tenía que ver el fuero civil, el fuero de la niñez? ¿Qué tenía que ver Santa Rita, Itaquilí, Ningaponá? Así son, y es pedido de la ministra, es pedido, o es la superintendente la que debe analizar bien la situación, la que debe exponer como corresponde, pero basado en estadística, basado en estudios, basado en informes, pero no a la ligera, así como lo hace. Yo siento y incluso les manifiesto que solicitaremos la rotación, la sustitución, que con eso pueda producirse la sustitución de la ministra aquí en nuestra circunscripción judicial. No damos más. Desde el año pasado y antepasado yo vengo solicitando en las distintas reuniones que realizamos ante la Corte Suprema de Justicia con los representantes gremiales. Mi pedido siempre fue por la rotación, por la sustitución. Necesitábamos un superintendente que sea abierto, que escuche los reclamos, que escuche también los beneficios o las propuestas, las soluciones que tenemos a dar, porque al fin y al cabo, ¿quién es el que sabe de la problemática que se produce en la región? Somos nosotros los abogados que día a día ejercemos esta noble profesión. Ahora, doctora, ¿cómo vos describirías la situación del Poder Judicial en esa zona del país? Disculpame, no entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo describirías, desde tu punto de vista, cómo ves la situación del Poder Judicial ahí en esa zona de Alto Paraná? Bueno, como digo, aquí hay un esfuerzo realmente importante y hay que destacar el esfuerzo que realizan los miembros del Consejo de Administración de la zona, los funcionarios. Existe una disposición de dar solución dentro de todas estas dificultades que estamos teniendo, darle respuesta a los abogados en la solución de los conflictos. De cierta manera se está dando esa situación, pero como dije al inicio, no es suficiente. No llega, no implica una solución que redunde en beneficio de la ciudadanía o del justiciable que trajo el conflicto que tiene para que el Poder Judicial pueda dirimirlo. No se está dando un resultado positivo. Por más que exista un gran esfuerzo, no es suficiente. Y es por ello que nosotros necesitamos la reapertura de las actividades presenciales. Todo es muy nuevo, la implementación del expediente electrónico es nuevo, los colegas aún no manejan muy bien esa herramienta, e incluso nosotros estamos realizando constantemente, le estamos ayudando a los demás para que vayan interiorizándose a través de cursos, a través de ya sea por videollamadas, y son las orientaciones que podemos darles, pero te digo que sigue siendo
baja aún bajo el resultado y solamente con la reapertura podría darse una mejoría. Los funcionarios están cansados, muchas veces me llaman y me dicen, doctora, damos todo, hacemos todo lo que podemos, estamos trabajando mañana y tarde, porque para ellos también es algo nuevo la implementación del expediente electrónico y nosotros reconocemos ese esfuerzo. Nuestros reclamos no se dan contra los funcionarios, porque todos están dando de sí para que esto funcione, pero no funciona, digamos que dentro de un 100% estamos en una escala del 30% en cuanto a funcionamiento y buena respuesta a la solución de los conflictos. ¿En el Poder Judicial de Ciudad del Este rige el imperio de la ley o rige el imperio del dinero, doctora? De la ley. Del dinero no me atrevería a decirte que así porque no veo y como abogada si no existen pruebas no puedo alegar o manifestar que así sea. Nosotros tenemos buenos magistrados aquí en la zona, eso hay que destacar, como también hay otros que deben mejorar. Y por eso estamos a nivel gremial siempre denunciando irregularidades, denunciando ante el jurado de enjuiciamiento fundados en instrumentos cuando los magistrados actúan mal y somos los primeros en exigir que se vayan. Queremos una depuración, siempre hemos trabajado por esa depuración, ya se ha dado aquí en la zona una buena depuración y el mensaje que se le dejó a los demás es hacer bien las cosas. Pero hay que tener en cuenta que el factor político también influye muchísimo en la zona. Factor político me refiero a las llamadas, los contactos, a la presión que realizan los políticos o hasta incluso el poder legislativo en relación a los magistrados de la zona. Claro, claro. Y además que es muy difícil de ir revirtiendo esa situación que usted está diciendo, doctora, porque ustedes empiezan luego cuestionando la cabeza en esa zona del país, que en este caso es la superintendenta de esa circunscripción, que es la doctora Gladys Vareiro de Módica. Sí, y sí, es una persona que realmente no sé qué interés tiene con el Alto Paraná para seguir, porque cuando hemos solicitado la sustitución, ella se aferró, dijo que del Alto Paraná no le iban a quitar, que ella quiere quedarse acá. Eso lo dijo públicamente ya a través de TV Justicia y aún así hemos reiterado luego de ello la sustitución. Este año debió realizarse dicha sustitución, pero debido a la pandemia, todo lo que se desató, se pospuso nuevamente esa situación, ese pedido. Pero ahora, y más aún, con lo que ella manifestó el día de ayer, y fue evidente la desactualización o la falta de interés de esta señora hacia la región, vamos a firmemente solicitar su cambio e incluso nos estamos reuniendo, voy a coordinar reuniones con las autoridades locales, tanto departamental como municipal, para que logremos ese apoyo. Doctora, ¿cuándo presentarían ese pedido de sustitución de la doctora Vareiro? Nosotros el día de mañana sesionaremos en la comisión directiva de la Orden de Abogados y eso estará a consideración, si bien ya existe luego los antecedentes, pero en base a estos nuevos argumentos debemos debatir y una vez que la comisión directiva apruebe, para la semana que viene estaremos presentando. Posiblemente el miércoles ya estaría ya como nota presentada en el orden del día de la Corte Suprema de Justicia, de la plenaria de la Corte. Doctora, si podés ahora avisarnos en el contacto de nuestra producción, porque es de nuestro interés, porque así como dijo Marcos, nuestro programa se llama Por el Imperio de la Ley, y sobre todo es importante escuchar un poco la inquietud de los abogados, porque cuando se le escucha a las autoridades, sean judiciales, legislativas o del Ejecutivo, parece que todos estamos en un país de maravillas. No, y no es así. Imagínense, ese día de la manifestación, el ministro Mazzoleni había anunciado ya la reapertura, el protocolo para la reapertura del Puente de la Amistad. Bueno, y el Poder Judicial a eso me refería seguía con las puertas cerradas. Ayer tristemente tuvimos que oír de parte de nuestra ministra
que el nivel de contagio sigue elevado en el Alto Paraná, que incluso es peligroso, sigue peligrosa nuestra zona. Por favor, pero es cuestión de solicitar un informe. Tiene asesores, tiene algún funcionario que entre en contacto con el Ministerio de Salud, le podría haber informado. Y si no estaba actualizada en ese momento, simplemente hubiese solicitado que se resuelva por la tarde vía presidencia. No podemos seguir así. Nosotros queremos trabajar, tenemos el ánimo de seguir trabajando bien, de seguir dialogando, pero en estas condiciones, con esta señora, resulta imposible. Correcto. Es por ello que nosotros siempre recurrimos directamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué tal la predisposición del presidente de la Corte? Excelente. No tengo nada que quejarme del doctor Martínez Simón. Por el contrario, así también el año pasado del doctor Eugenio Jiménez. Estuvieron y están siempre abiertos a escuchar las inquietudes de los representantes gremiales. Y yo felicito y espero que así sigamos. Claro, siempre dentro del buen trato, del respeto, como venimos haciendo. Pero con el doctor Martínez Simón realmente nos sentimos, digamos, apoyados. Nos apoya en nuestras inquietudes y solo queda agradecerle. Claro, eso es muy importante, la apertura de las autoridades, pero por otro lado, yo me estoy dando cuenta de que esas inquietudes que ustedes plantean tampoco encuentran solución, y eso es lo que necesitan. O sea, se tiene que romper esa situación no sé, de amiguismo, de protección que se da en la Corte, porque si ustedes reclaman la sustitución de la superintendenta, se tiene que analizar esa situación en la Corte Suprema de Justicia, y los ministros tienen que dar ese paso si es necesario y si eso va a producir o va a tener una consecuencia de mejoras en la administración de justicia de la zona de Alto Paraná, doctora. Sí, y es por ello que, digamos, si se da ese proteccionismo, ese amiguismo, vamos a notar cuando presentemos la nota y cuál será la postura asumida por cada uno de los ministros. Hay que recordar que la doctora Barreiro ni siquiera aceptó que le acompañe como superintendenta de la zona la doctora Carolina Llanes. Creo que en su momento incluso se había planteado eso. Sí, recuerdo muy bien. Recuerdo todos los episodios como si fuera hoy. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por el contacto. A ustedes. Y cuando tengan la nota ya les remitiré a la producción. Muchísimas gracias por este espacio que para nosotros es muy importante, que en la capital se enteren de la situación que estamos sobrellevando en el Alto Paraná y la situación actual en la que nos encontramos, ya sea sanitariamente, pero en contrapartida desde el ámbito judicial pésimamente. Los abogados en la zona lo único que piden es trabajo, que nos abran las puertas, podamos trabajar. No pedimos subsidio, estamos acostumbrados a trabajar y es eso lo que queremos. Correcto. Muchas gracias, doctora. A ustedes. Gracias por el espacio. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Doctora Amambay Ferreira, presidente de la